esto, 17 décimos, no es lo que vale la resistencia total. Lee bien la fórmula. 1 partido por la resistencia total vale 17 décimos. Por lo tanto, resistencia total, ponemos lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Resistencia total son 10 partido por 17 ohmios. ¿Vale? Ojo, que muchas veces os liáis con la historia de las fracciones y de las pamplinas y cuando termináis descansáis y decís, ¡bof! He terminado como un campeón, he hecho todas las fracciones bien, ¿vale? Y ahora no le dan la vuelta y tienen mal el resultado, ¿vale? Ojo que lo que nosotros hacemos con esto es la inversa de la resistencia total. Lo que nos da la formulita general es la inversa de la resistencia total. Bien, Luis Carlos nos ha dicho que nos iba a dar una formulita sencilla. Bueno, una cosa más rapidita. Vamos a ver una cosa más rapidita, fijaros. Vamos a ver, voy a desarrollarlo primero y después hago el ejemplo y lo aplicamos aquí. Imagínate que tú tienes un circuito solo con dos resistencias, ¿vale? Dos resistencias en paralelo, porque las hecharías estamos viendo como muy fácil. Dos resistencias en paralelo. 1 partido por R total sería 1 partido por R1 más 1 partido por R2, ¿vale? Bien, vamos a desarrollarlo teóricamente. Vamos a poner en el denominador R1 por R2 y ahora vamos a poner que ponemos en el numerador. R1 por R2 entre R1, R2 por 1, R2. Más R1 por R2 entre R2, R1 por 1, R1. Eso sería 1 partido por la resistencia total. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la resistencia total? Resistencia total sería R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Eso nos pasaría si tuviéramos dos resistencias. ¿Vale? En este caso, vamos a intentar aplicarlo en este caso. Ojo, esta fórmula solo sirve plaf, 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 chacachán, 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 solo para dos resistencias. ¿Vale? No sirve para el caso de 3. Pero ojo, ¿qué pasa si yo esto lo hago en 2 pasos? Quiero decir, si me interesa hacerlo en 2 pasos, a lo mejor. Mirad, ¿os parece que yo puedo hacer esto? Esto de aquí sería equivalente a... Y voy a dejar un circuito solo con dos resistencias. Esta de aquí va a ser la paralela de esta y esta. O sea, R1 por R2 entre R1 más R2. 2 por 1, 2. 2 y 1, 3. Esta vale 2 tercios de ohmio. Y esta de abajo, lo mismo, 5 ohmios. Y ahora esta, que ya son 2, la vuelvo a poner una más. R1 por R2 son 10 tercios. Dividido entre R1 más R2. R1 y R2 son 17 tercios. ¿Sí? Sí, 17 tercios, si no me equivoco. ¿Vale? Con lo cual, esa división pues nos da 10 partido por 17 ohmios. Yo aquí no lo tengo, pero comprobad si era lo mismo que nos dio antes. Si no es lo mismo que nos dio antes, pues lo ponéis en los comentarios y ya buscaremos dónde está el fallo, ¿vale? Pero teóricamente nos da igual. Ventaja, pues que cuando tenemos 2 es del tirón. R1 por R2 entre R1 más R2, ¿vale? Es inmediato. Inconveniente, hombre, pues que a lo mejor en este caso no es tan fácil, ¿no? Nos sale ahí la torrecita de fracciones. Pero bueno, que lo hagáis como queráis. O aplicáis la fórmula general o de 2 en 2 la vais simplificando hasta que al final os quede nada más que una, ¿vale? Bien, si alguien tiene lío con esto, me lo pregunta y se lo cuento. Pero resumen, cuando te encuentras dos resistencias en paralelo, solamente dos, la resistencia total es R1 por R2 entre R1 más R2. Solo para dos resistencias. ¿Vale?
Solo para dos resistencias. No lo apliquéis con más resistencia porque la habéis liado. Pollito la que has liado. Bien. Vamos a ver. Esto es en el caso de resistencia. Vamos a hacer una cosa. Como veis, hoy no estoy yo por trabajar mucho, ¿vale? Así que borro la resistencia. Borro la resistencia. Borro sus formulitas correspondientes. ¿Y qué es lo que voy a poner en vez de resistencia? Pues voy a cambiar la R por una C y la R por una C. ¿Vale? ¿C de qué? De condensadores. Tres condensadores en serie que nos darán un condensador equivalente, tres condensadores en paralelo y que también nos darán un condensador equivalente. Fijaros, si en el caso de la resistencia lo fácil eran las series porque se sumaban, en el caso de los condensadores no va a ser igual, no va a ser todo lo mismo. Pues justo al contrario. En el caso de los condensadores, os lo digo como regla mnemotécnica para que os acordéis, ¿vale? Si en la resistencia lo complicado, entre comillas complicado, son las paralelos, en los condensadores la fácil son las paralelos. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes tres condensadores con una capacidad C1, C2 y C3, la resistencia equivalente, la capacidad, el condensador, es un condensador con una capacidad total igual a C1 más C2 más C3. Lo coges, lo sumas y a tomar viento. ¿Vale? Arreglado. ¿Qué pasa entonces con la serie? C1, C2 y C3. Pues fijaros, es exactamente lo mismo que la resistencia, pero justo al revés. Si esto se llama capacidad total, capacidad equivalente, pues 1 partido por la capacidad total es 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. ¿Vale? En el caso que fueran 3, si son 24, pues hasta el 1 partido por C24. Igual que la resistencia, pero al revés. ¿Bien? Vale. Para hacer los problemas yo creo que ya es suficiente para hacer las actividades de esta semana. En cualquier caso, vamos a hacer un ejemplito, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a ver. Dice, tenemos un circuito, una fuente de alimentación de 24 voltios, tenemos dos resistencias en paralelo, R1 le vamos a poner, vamos a ver, vamos a ponerle 2 ohmios, R2, pues le ponemos, por ejemplo, 4 ohmios, ¿vale? ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan, oye, ¿cuál es la potencia que se disipa en R1 y en R2? Es decir, R1 y R2, ¿qué potencia es la que se disipa? Bueno, pues primera cosa que vemos. ¿Cuál será la potencia que se disipa en R1? Potencia de R1 será la tensión que está soportando R1 por la intensidad que circula por R1. ¿Vale? Y digo yo, ¿qué tensión será la que habrá en R1? Mirad, este positivo está con este positivo y este negativo está con este negativo. Es decir, no hay nada en el camino. Por lo tanto, ¿a cuántos voltios está sometido R1? Pues R1 está sometido a los 24 voltios del circuito.
¿vale? De momento, R1 ya lo conoceríamos. Nos falta la intensidad. Pues, hemos pinchado un hueso. Vamos a ver la potencia que se disipa en R2. Potencia que se disipa en R2. Pues la tensión en R2 por la intensidad que circula por R2. ¿Cuál es la tensión que está soportando R2? Pues mirad, R2, el positivo está unido aquí sin ningún elemento en medio y el negativo está al otro lado sin ningún elemento en medio. Es decir, que esa resistencia R2 también está sometida a los 24 voltios. Bueno, pues en principio bien. ¿Vale? En principio bien. Es que estoy pensando. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Vale? Vamos a seguir. Yo ahora necesito las intensidades. Es decir, necesito qué intensidad viene por aquí. Y necesito qué intensidad viene por aquí. ¿Cómo puedo calcular yo las intensidades? ¿Cómo puedo calcular yo las intensidades? Pues la intensidad que circula por aquí es la diferencia de potencial a la que está sometido dividido entre las resistencias. ¿Es correcto o no? Es decir, esto sería intensidad 1, esto sería intensidad 2. ¿Cuánto vale la intensidad 1? La diferencia potencial, 24, dividido entre sus resistencias, o sea, 12 amperios. Por aquí van a venir 12 amperios. ¿Y cuántos van a venir por aquí? Intensidad y sus 2, pues diferencia potencial entre 4, que son 6 amperios. Por aquí van a venir 6 amperios. ¿Vale? Por lo tanto, ya tengo la intensidad I1, que nos la tenemos aquí, y tengo la intensidad I2, que nos la traemos aquí. Y como la tensión era de 24 voltios, pues ya sabemos cuál es la potencia que se consume en uno y la potencia que se consume en otro. ¿Vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido aplicar la ley de Ohm a una resistencia y a otra resistencia. Bien. ¿Qué más cosas os cuento? ¿Qué más cosas os cuento? Pues en principio el problema estaría hecho. ¿Vale? Habríamos contestado qué potencia es la que se disipa. La potencia nos saldría en vatios, por lo tanto la potencia en la resistencia 1 sería la tensión 24 por la intensidad, que son 12, y estos son 240 y 48, 288 vatios. Y la potencia que se disipa en R2, pues la tensión 24 por 6, que son 144 vatios. Bien, imaginaros que os dicen, bueno, ¿y cuál es la energía que se consume en una hora? Pues multiplicáis la potencia por el tiempo. Ojo, una hora son 60 minutos, que son 3.600 segundos. En el sistema internacional, el tiempo en segundos, ¿vale? Y lo tendríamos arreglado. ¿Bien? Bien. Otro problemita. Otro tipo de problema. Como estáis viendo, son muy fáciles, ¿eh? Es decir, al final lo único que he hecho ha sido aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a intentar hacer lo mismo con dos resistencias en serie. 6 ohmios, 4 ohmios y 24 voltios. ¿Vale? Primera cosa. Decimos, bueno,
Vamos a hallar también la potencia disipada en cada resistencia. Potencia que se disipa en R1. Tensión en R1 por la intensidad que recorre R1. ¿Y la potencia que se disipa en R2? Pues los voltios que está soportando R2 por la intensidad que circula por R2. Venga, vamos a ver. En el otro conocíamos la tensión, ¿vale? Ahora, aquí los 24 voltios se van a gastar aquí, aquí y va a volver. Es decir, que los 24 voltios se van a gastar en las dos resistencias. ¿Pero cuánto se va a gastar en cada una? Ni idea. Bueno, vamos a ver si conocemos la intensidad. La intensidad van a salir por aquí, va a venir por aquí, va a venir por aquí. Oye, pues sí, es verdad. La intensidad sí sabemos cuánto es. O mejor dicho, sabemos cómo es. Es decir, la misma cantidad de electrones van a pasar por uno que por otro. ¿Pero cuánto? No lo sabemos. Vámonos a la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la intensidad en este caso es la diferencia potencial partida por la resistencia. Vale. La intensidad lo estoy buscando. La diferencia potencial son 24. ¿Y la resistencia? ¿Cuál cojo? ¿Cojo una? ¿Cojo otra? No. Cogemos la equivalente. Es decir, primero para solucionar este problema, porque nos hace falta, tendremos que irnos al circuito equivalente. ¿Y el circuito equivalente de ese cuál es? Pues un circuito que tiene 24 voltios y que tiene una resistencia, 24 voltios, y tiene una resistencia de 10 ohmios. Así que si a este le aplicamos la ley de Ohm, nos sale que la intensidad son 24 entre 10, 2,4 amperios. Vale, Luis Carlos, esto está muy bien, pero ya tú lo has hecho para este circuito, pero ¿y para este circuito de aquí? O sea, esto vale 2,4 amperios. Muy bien, pero ¿para qué me sirve si yo en el que lo necesito es en este? Pues porque como este circuito y este son equivalentes, si por este circuito están circulando 2,4 amperios, por este circuito estarán circulando también 2,4 amperios. Y ya tendremos la intensidad que circula por R1 y la intensidad que circula por R2. ¿Vale? ¿Eso está claro? Yo creo que está bien, ¿no? Ya tenemos. Potencia es la diferencia potencial por la intensidad. Vale, Luis Carlos, pero ya sabemos la intensidad de 2,4 por uno y la intensidad de 2,4 por otro. Pero ¿y ahora yo cómo sé los voltios que se gastan en uno y los voltios que se gastan en otro? Pues tienes razón, pero en este caso lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos. Vamos a ver cada uno de los elementos por separado, si queréis. ¿Vale? Es decir, aquí ¿qué es lo que nos falta? Los voltios que se gastan en R1, ¿no? Voltios que se gastan en R1. Y según el triángulo aquel famoso, si tapamos la V, ¿qué tenemos que hacer? Los voltios de R1 es la intensidad de R1 por la resistencia de R1. Intensidad de R1 por la resistencia R1. Intensidad de R1, acabamos de localizarla, 2,4. Resistencia 1, 6. 14,4 voltios. Es decir, en la 1 se van a gastar 14,4 voltios. ¿Y en la 2? Pues si tapamos la V en el triangulito nos vuelve a quedar I por R. I por R de la 2. O sea, la intensidad que pasa por la 2, que es la misma, intensidad R2 por la resistencia 2. O sea, 2,4 por la resistencia que son 4. Y estos son 9,6 voltios. Estos valores nos los llevamos aquí a la formulita y se ha terminado. Y ya hemos terminado el problema. ¿Vale? Alguno me puede decir, Luis Carlos, pero espérate una cosita. Mira, cuando hemos llegado aquí, que ya sabemos que la intensidad es de 2,4 amperios, no podíamos
no podíamos decir potencia en R1, V de R1 por la intensidad que circula en R1. Vale. Hemos hallado la intensidad, que son 2,4. Nos falta la tensión, los voltios. Luis Carlos, ¿y no podemos decir que los voltios en R1 es la intensidad en R1 fuera? Los voltios en R1 son la intensidad en R1 por la resistencia. Sí. Esto de aquí sería los voltios de R1. Y ahora ponemos la intensidad en R1. O sea, intensidad que pasa por R1 al cuadrado por el valor de la resistencia. Como acabamos de hallar la intensidad que pasa por R1, que eran 2,4, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la resistencia, que son 6, y sería lo mismo, nos tendría que dar exactamente el mismo resultado que el que nos había salido anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, potencia R1, intensidad 2,4 al cuadrado por la resistencia R1, que son 6. Yo esto no sé cuánto da, pero si lo hacéis, os tiene que salir el mismo valor de la potencia que nos había salido antes, ¿vale? Y análogamente, si lo hacéis con la resistencia 2, pues os tiene que dar el mismo valor de la potencia que nos había salido antes, ¿vale? A ver, resumen. Que si en algún problema nos hace falta, pues cogemos las resistencias y ponemos la resistencia equivalente. Que si no nos hace falta y podemos aplicar directamente la ley de Ohm en cada uno de los elementos, aplicamos la ley de Ohm, pero ojo, en cada uno de los elementos. Es decir, si yo pongo la ley de Ohm para esta resistencia, tengo que poner la tensión que está aguantando esa resistencia, el valor de la resistencia, lógicamente, y la intensidad que pasa por esa resistencia. Ojo, no podemos mezclar, ¿vale? Bueno, pues con esto, la lectura, que yo espero que ya la hayáis hecho. Esto de aquí lo digerís un poquito, revisáis un par de veces los ejercicios y yo creo que es suficiente para que podáis hacer las actividades. Las corregimos el jueves por videoconferencia y si alguien antes tiene alguna duda, pues ya sabéis, me la ponéis por el grupo del bicho ese, del bicho ese raro, que no sé ni cómo se llama, o me las ponéis en el foro del Moodle, ¿vale? En cualquiera de los dos sitios ya lo sabéis. Y recordaros, que ya lo sabéis todo, que cualquier incidencia que haya la vamos anotando en Moodle y la vamos subiendo a Moodle, ¿vale? Venga, pues nada, que espero que os divirtáis, que hay tiempo para todo, que os lo toméis con tranquilidad y a por el